El agro en el Río de la Plata en el nuevo contexto de Mauricio Macri, presidente. De eso estamos conversando esta mañana en la mesa agropecuaria. Nos acompañan dos uruguayos. Gabriel Carballal, integrante de Agro en Perspectiva, ubicado en Jung, departamento... está en Soriano. Soriano, efectivamente, en Mercedes, Soriano. Muy ocupado, por eso no pudo venir a estudios. Cosechando muchos kilos, ¿no? Por suerte sí, cosechando y sembrando. Está también Guillermo Vila, el ronquito, que los oyentes ya conocen bien, por ahí el lado uruguayo. Por el lado argentino tenemos a Juan Balbín, expresidente de la Asociación Argentina de Grupos CREA, que está en su país. Juan, seguís ahí por teléfono, ¿no? Sí. Y Santiago Trot, que es argentino, pero radicado en Jung, a donde llegó en el año 2010. A ver, la pregunta va para ustedes, justamente para los argentinos. Las gremiales de productores en general aguardaban un triunfo de Mauricio Macri. ¿Qué implica entonces ahora que ese triunfo se concretó, el escenario que imaginan? ¿Juan? Sí, a ver, escuchaba ahí un poco yo desmitificaría el efecto que puede llegar a tener, digamos, este cambio en la economía global y en los precios internacionales. Me parece que estamos, digamos, hoy todavía, salvo en soja, en el resto de los mercados no tenemos un peso importante. Estamos viendo que, por ejemplo, trigo este año puede llegar de los 9 o 10 millones que esperemos poder cosechar este año, pasar a 15, 17, siendo muy optimistas y pensando un poco en el balance y en todo lo que ha pasado. A lo mejor hasta el año que viene sí es un año muy bueno. Y en maíz también va a haber una recuperación importante de volumen, pero no mueve en gran medida el péndulo. Me parece que el gran actor estos últimos 10 años en el comercio mundial fue la demanda china, y eso lo que generó un escalón de precios que, bueno, hoy estamos hemos bajado un escalón de esos precios, igual son interesantes, y hacia futuro sí, claramente el mercado brasilero va a ser disputado entre Uruguay y Argentina, porque digamos es el mercado natural que tenemos los dos para volcar parte de nuestros excedentes, y el resto en el mundo, la verdad que estamos hablando de entre lo que se consume en Argentina, lo que va a consumir Brasil, en el mundo no va a haber más de 5 o 6 millones más dando vueltas producidos por Argentina, así que tampoco es algo que es una catástrofe o que vaya a mover los mercados. Pero la consulta es mucho más importante y sí. No, perdón, que la consulta iba más al punto si les habría alguna luz verde, alguna esperanza, algún cambio de ánimo, el hecho de que parte de las medidas que se venían tomando hasta ahora cambiaran a raíz del gobierno de Macri. Lo primero, ¿van a cambiar? No. ¿Qué medidas ustedes entienden van a caer? ¿Cuáles van a implantarse? Claramente las medidas son las soñadas por todo el sector durante estos últimos 8 años, y digamos, y son bastante lógicas. Se saca y se libera todo lo que es las restricciones a las exportaciones, y se sacan todas las retenciones menos en soja, que en soja parte de esa retención está coparticipada en todos los municipios del país, y eso va a generar algún tema de financiamiento en esos municipios, por eso va a ser paulatino. El primer golpe pasa de 35 a 30 y después va a ser 5 puntos por año. Eso es lo que se planteó en la campaña y lo que creemos que se va a respetar. Así que las perspectivas son extremadamente satisfactorias y digamos, si hay una expectativa muy grande de vuelta a producir y vuelta en la rueda. ¿Qué otras medidas esperan? ¿Cómo? ¿Qué otras medidas esperan? Por ejemplo, respecto al stock vacuno, los bovinos, ¿cómo imaginan la...? Sí, nosotros ahí tenemos una retención de un 15% en las exportaciones y un freno importante en muchas exportaciones, pero no vemos hoy una invasión del mercado de carne por parte de Argentina. Estamos en un proceso de recuperación de stock con una demanda ajustada y un consumo interno importante. Vamos a volver a empezar a ser un actor, pero estamos hoy en el puesto 17 en exportación de carne. Nos ha pasado creo que hasta Bielorrusia. Así que va a ser algo paulatino, va a volver a ser Argentina un actor importante en el mercado, pero no lo vemos en los próximos años o tan inmediato. No, pero la pregunta seguía siendo antes que los impactos. Primero, ¿qué medidas entienden ustedes que va a tomar el gobierno Macri? Claramente saca las retenciones,
de todos los cultivos, hasta las economías regionales, nosotros tenemos retenciones hasta para vino, de todos los cultivos menos soja, que soja la baja de 35 a 30 y después 5 por año. Después se elimina todas las restricciones de exportación, son 13 puntos, pero prácticamente los más importantes son eso, y después se unifica el tipo de cambio, que eso también nos da una competitividad importante, porque en este momento no solo tenemos retenciones, sino que liquidamos las exportaciones obligados en un dólar ficticio de 9,50, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, ustedes, ¿qué expectativa tienen en cuanto a la devaluación? Y nosotros creemos que digamos, la devaluación en los costos argentinos ya está hecha. Esto es un tema de transparentar algo que en la realidad se produce hoy, que al no haber acceso prácticamente a este dólar oficial, todo se está rigiendo por el dólar este blue que llamamos nosotros. Entonces vemos, digamos, en un proceso corto, sobre todo por la escasez de reservas que tenemos, una tendencia a que se unifiquen los dólares y tener un acceso todas las personas a ese dólar, tanto consumidores como exportadores, en un mercado equilibrado. Así que, y las expectativas, o dónde vemos ese quiebre, lo estamos viendo entre 13 y 15 pesos. ¿Qué más? Sí, a ver, el tema de la unificación del tipo de cambio, sin lugar a dudas, también va a trasladar un beneficio del negocio directo, por una cuestión de que hoy las exportaciones, más allá de las retenciones, se liquidan a otro tipo de cambio, con lo cual es casi como que tiene una doble retención implícita. Por otro lado, desde el punto de vista más regional, que él un poco planteaba también el efecto sobre el tema de los precios, yo coincido, más allá de que de alguna forma yo creo que el mercado ha venido tomando en estos últimos días el efecto de que Argentina puede estar en condiciones de liberar 20 millones de toneladas en el corto plazo en función de este cambio. De soja, ¿no? Sí, básicamente de soja. Con lo cual algún efecto puede llegar a tener, sin lugar a dudas, está toda la presión de la cosecha norteamericana y demás, lo cual también afecta de alguna manera a las condiciones de mercado y de precio. Pero desde el punto de vista, va a tener sin lugar a dudas también, creo, algún efecto desde el punto de vista regional por la sobreoferta que ya tiene el mercado por los volúmenes de producción de esta campaña, más las retenciones. Yo creo que las medidas van a estar orientadas básicamente a reconstruir la confianza, que es lo que necesitan, porque con la situación económica de Argentina, gran parte del fondeo necesario para poder salir de esta crisis la puede conseguir con recursos propios. La plata que tiene Argentina fuera del país, más lo que tienen los productores retenidos y todo lo más, son ayudas directas y rápidas que pueden tener en la caja para de alguna forma poder empezar a reactivar un poco todo esto, ¿no? ¿Van a volver las inversiones, creen ustedes, en la Argentina? Y yo creo que va a depender mucho de cuánta confianza logre generar al sector. Yo creo que sin lugar a dudas, porque pasó crisis muy complejas desde el punto de vista de riesgo político y todo lo demás, y el productor argentino sigue yendo para adelante por una cuestión que lo tiene en la cultura. Entonces, yo creo que ante un cambio de contexto, la apuesta no me llamaría la atención que se redoble rápidamente. Si vamos a Uruguay... A ver, perdón. Sí. No, coincido plenamente, creo que el sector está afectado, pero no está dañado, no está herido de muerte, y claramente la vuelta productiva, sobre todo en los cultivos agrícolas, va a ser muy rápida. Ya en ganadería y lechería va a llevar su tiempo, porque es un tema más biológico, claro, y depende de otras variables, pero digamos, en estas condiciones y con estos precios internacionales, la ecuación da, y me parece que se pone rápidamente la rueda de movimiento de vuelta. Una consulta antes de seguir. Las medidas que el gobierno Macri tomaría no están en riesgo por el hecho de que en el Congreso la alianza Cambiemos carece de mayoría. ¿Son medidas que puede tomar simplemente el Poder Ejecutivo? Sí, claramente, pues son medidas arancelarias que no dependen de una ley. Tanto lo que son, digamos, medidas impositivas o fiscales, y esas las puede cambiar. No tiene que generar una ley para derogar los ROET, son reglamentaciones de la Secretaría de Comercio. Y el tema de retenciones también. Bien. Ahora, yendo a Uruguay, Gabriel y Guillermo, se ha dicho acá, un poco en chiste, un poco en serio, que el mejor gobierno que tuvo el campo uruguayo fue el gobierno acá, por la cantidad de beneficios que nos trajo indirectamente. Es triste, pero bueno, tiene su cuota parte cierta. ¿Cómo ven entonces ustedes el reingreso de un gran competidor, un país con ventajas competitivas importantes en el mundo, sobre todo en agricultura, como desafío para nuestro país, ¿no? Para mirar los aspectos positivos? Sí, yo creo que lo que está pasando hoy en la agricultura, que es donde está la mayor inversión argentina en Uruguay,
no depende de lo que pasó este fin de semana en Argentina. Hace 2 años que venimos con caída de precios internacionales. Indudablemente el sector en estos momentos se encuentra con una rentabilidad negativa. Aunque a Rosana no le gusta que yo lo diga, pero es la realidad. Las empresas agrícola. Sí, las empresas netamente agrícolas vienen desde los últimos 2 años, tanto en trigo por condiciones de precio y de calidad, y en soja básicamente por precio y un poco calidad y rendimiento el año pasado, vienen con números en rojo. Entonces, eso ya había llevado a un retiro paulatino de inversiones argentinas. Sí, se fueron. El tejar donde trabajaba él se retiró hace 2 años y básicamente fue por un problema de pérdida de rentabilidad. Digo, ya se venían, y empresas uruguayas con problemas y Argentina que se venían retirando. Entonces, la oportunidad de crecimiento en Argentina, que se da después de estas elecciones, como decían ellos, se da en un momento de presión en Uruguay de la rentabilidad. Entonces, eso se potencia. Nosotros estamos convencidos que hay muchos argentinos que vinieron para quedarse, que hicieron inversiones estructurales en activos fijos como son campos, que tomaron la opción de Uruguay como opción de vida. Y bueno, esos van a seguir, aunque la rentabilidad siga baja. Pero el que vino a hacer el negocio y su estadía depende del negocio, ese, lamentablemente, si acá no se revierten las condiciones, va a irse. No nos olvidemos que nosotros en lo que es tema flete, lo que es tema combustibles, lo que es tema servicios, lo que es temas costos de planta de silos, somos infinitamente más caros que Argentina. Sí. Si a todo eso le ponemos que Argentina potencialmente en la zona núcleo tiene un techo de producción más alto que el nuestro y menores costos por fertilidad, y recupera las condiciones de comercialización igual que las nuestras, el negocio automáticamente pasa a ser más apetecible allá que acá. Pero la pregunta era, ¿cómo ves la reaparición de un competidor en la zona con productos similares a los nuestros? No va a ser lo mismo. ¿Positivo, negativo para Uruguay? ¿Nos va a obligar a poner negativo para Uruguay? Quiero pasar en limpio. Los impactos en Uruguay son de 2 tipos, ¿no? En lo que ocurre con inversiones argentinas en Uruguay, empresas argentinas operando en Uruguay, y por otro lado, la competencia que un agro argentino tonificado implique para la producción uruguaya en otros mercados. Claro, en el caso del trigo es clarísimo. En los mismos mercados. En el caso del trigo es clarísimo. Si Uruguay va a vender trigo a valor de Chicago, tenemos que dejar de plantar. ¿Cuál era la expectativa que teníamos nosotros estos últimos años? Venderle a Brasil lo que antes le vendía a Argentina. Argentina, donde recomponga su oferta, como decía recién Juan, en 15 millones de toneladas, automáticamente Brasil prefiere el trigo argentino al uruguayo y automáticamente dejaremos de plantar trigo. ¿Gabriel? Sí, yo tengo un matiz con lo que dice Guillermo, que es que el hecho de que Argentina haya desaparecido del mercado de trigo a nosotros nos jugó un poco en contra, aunque parezca un contrasentido, nos jugó bastante en contra. ¿Por qué? Porque Uruguay por sí solo a Brasil le abastece en 1/6, 1/7 de lo que Brasil tiene que importar. Entonces, si no nos veíamos acompañados de los argentinos produciendo trigo, tampoco podíamos tener acceso al mercado brasileño con facilidad porque tampoco alcanzaba para la demanda que ellos necesitaban. Con lo cual, el hecho de que Argentina participe de nuevo en el mercado de trigo, yo creo que no sería tan malo para nosotros. Si logramos tener calidad, si logramos producir un grano apetecible, ¿verdad? La visión mía, entrando más en lo macro, es bastante bipolar. Yo creo que a largo plazo, a mediano y a largo plazo, yo lo veo como algo muy positivo, no solo por los mercados, ¿tá?, sino porque si Argentina se vuelve a insertar en el mundo, probablemente nosotros tengamos que seguirlo, porque si no, nos quedaremos bastante afuera de una situación regional que no puede favorecer a unos y ser desfavorable a los otros, ¿verdad? La figura de Macri aparentemente genera como una remoción de los cimientos a nivel regional. Es una figura de centro derecha, a diferencia de todos los gobiernos prácticamente que tenemos en la región, que son centro izquierda. La forma de encarar el Mercosur es distinta a lo que venía haciendo Cristina y la mayoría de los gobiernos que nos gobiernan al resto de los países. Yo eso lo veo como algo positivo. A corto plazo sí veo como algo negativo o más oscuro por lo menos, que si un competidor directo
se vuelve muy competitivo y nosotros no logramos esa competitividad, ¿verdad? Que podamos tener un impacto negativo porque van a competir por los mismos mercados, por los mismos clientes, y bueno, eso nos puede golpear un poco. Pero a mediano y largo plazo yo lo veo como algo positivo, y quizás la forma de gobernar pueda llegar a influir en la forma en que gobiernen los otros países, ¿verdad? ¿Cómo va a encarar Brasil, digamos, su política macroeconómica? ¿Cómo lo vamos a encarar? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Digo, yo creo que está todo por verse. ¿Falta consultarla a Juan también? Sí, se me había cortado recién. Yo creo que, por lo que pude escuchar, creo que el gran desafío que tenemos como países hacia futuro es la inserción en el mundo. Me parece que tenemos que hacer un enorme esfuerzo y mirar a nuestros vecinos, que es Chile y Perú, cómo ellos han entendido el mundo distinto de cómo estamos entendiendo nosotros, sobre todo con el tema de Mercosur, y hay un enorme desafío en cómo insertarnos y en cómo generar desarrollo a través de esa inserción en el mundo. No veo, creo que en este cambio sí, claramente, pero no lo veía antes en todo el esquema del Mercosur, estar discutiendo las políticas de cómo el Mercosur se iba a insertar y cómo íbamos a dar ese paso para incorporarnos al mundo, y me parece que eso hacia adelante va a definir parte de nuestro negocio, mucho más que si Argentina está o no está, porque son cosas muy circunstanciales o muy puntuales. Me parece que en un equilibrio Argentina va a producir entre 15 y 20 millones de toneladas de trigo, y Uruguay tendrá que producir lo que digamos, les permitan los números y la competitividad y la calidad, ¿no? Es un tema que no nos tenemos que olvidar. Pero me parece que nuestro gran desafío hoy es mirar el mercado mundial y mirar cómo nos vamos a insertar en ese mercado. ¿Se conoce algo, Juan, de los perfiles de las personas que van a representar los gabinetes? Por ejemplo, Cancillería, Secretaría de Agricultura, ¿se conoce algo de eso? Sí, en estos días, por un tema de estrategias, no han querido, pero se está trabajando muy fuerte, y la verdad que hay una expectativa muy interesante. En lo que es el Ministerio de Agricultura todavía no está a la cabeza, pero sí el equipo que está, ya hay un equipo trabajando y empezando a pensar, que va a ser el que va a manejar el Ministerio de Agricultura, y es un equipo muy interesante. Bien. ¿Qué importancia le atribuyen ustedes a este anuncio que hizo ayer Macri en cuanto a que piensa designar un equipo económico de 6 jerarcas, con lo cual también de hecho está indicando que el ministro de Economía en sí no será un personaje de un alto poder, de una figura tan preponderante como en el pasado? Me parece interesantísimo. Eso siempre pasaba que, todas las políticas agropecuarias terminaban o morían en el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía terminaba definiendo las políticas. Me parece que si hay una conjunción entre las 6 áreas y entre las 6 se discute, va a ser mucho más interesante que lo que hemos vivido estos años, que era una bajada de línea desde Economía sin tener prácticamente en cuenta el resto de los ministerios, ¿no?